Muchas gracias. Estamos para conversar hoy día con Piera Fernández, es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Está de visita en Salta y queremos conversar con ella, obviamente, de todo esto que ha estado ocurriendo en estos últimos tiempos, con esta suerte de polémica y de tensión que se ha generado entre el gobierno, los sectores de la universidad, todo lo que ha ocurrido en el Congreso con el veto del presidente. Así que vamos a ver hasta dónde se ha podido evolucionar en este tema y qué salida o qué válvula de escape puede tener esta situación que en principio deja en situación económicamente comprometida a las universidades. Así que, Piera, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer enorme para mí. Al contrario, bueno, ¿qué pasó desde, digamos que se ha apaciguado un poco la tensión política de esto, después de lo que ha ocurrido en el Congreso? ¿Dónde estamos parados hoy con este tema? Bueno, la verdad que estamos parados en un proceso de mucha incertidumbre, avisorando la discusión del presupuesto 2025 como una posibilidad de mediana solución a lo que viene ocurriendo. Recién consultabas eso. La discusión sobre el presupuesto de 2025 para nosotros es clave. El Poder Ejecutivo Nacional ha hecho una propuesta al Congreso de la Nación que solamente contempla la mitad de los fondos que las universidades públicas necesitan para funcionar el año próximo. Es decir, que de sostenerse este presupuesto, el año que viene va a ser peor, inclusive que este. Y estamos en una situación donde ha crecido muchísimo el nivel de conflictividad hacia el interior de las universidades, como una especie de reacción también ante la situación del veto, donde parecía que ya no nos quedaba herramienta institucional para encontrar una solución colectiva a este proceso. Yo creo que hoy el gobierno tiene la responsabilidad rápidamente de convocar una mesa de diálogo con todos los actores del sistema universitario para garantizar que finalice el cuatrimestre. Eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno hoy, ¿no? Porque ahí me parece que hay una clave, que es la absolutamente falta de diálogo que hubo en este tema, que es lo que llama mucho la atención. Digamos, lo que se suponía que podía hacer, digamos, convocar, no sé, a los rectores o a algún funcionario del gobierno, y empecemos a conversar esto, pero parece que no están como abiertas las opciones de diálogo. No, ¿Cómo se hace en estos casos? Es un gobierno que ha demostrado la intransigencia de manera permanente, y además una intransigencia absolutamente irracional, ¿no? Porque el sistema universitario ha tenido como vocación durante todo el año sentarse a dialogar. Esto también hay que decirlo. ¿Cómo se hace? Como lo hemos venido haciendo, creemos nosotros. ¿En qué sentido menciono esto? Yo creo que el gobierno, aunque se siente victorioso en este proceso, ha sido derrotado durante todo el año. Y nosotros, si bien la situación del presupuesto y del financiamiento universitario y la situación salarial que estamos atravesando hoy es de una gravedad inusitada, es de una de las situaciones más graves que nos ha tocado atravesar en 40 años de democracia, hay pequeñas cosas que hemos conquistado a partir de la lucha de un sistema universitario unido, plural, y saliendo a hablarle a la sociedad argentina. ¿Por qué digo esto? Este gobierno congeló o prorrogó el presupuesto 2023 para el año 2024. El Congreso de la Nación no aprobó un presupuesto para este año y el gobierno pretendía que las universidades públicas funcionen exactamente con el mismo monto de dinero que lo hacían el año pasado. Fuimos a la movilización del 23 de abril, después de que intentamos dialogar con ellos muchísimas veces y se negaron al diálogo. Después de la movilización del 23 de abril, las universidades públicas lograron el aumento de los gastos de funcionamiento, que eso permitió poder pagar las tarifas de la luz, los servicios, que la universidad puede estar abierta ediliciamente. Es decir, ahí acusaron un recibo de un golpe. Me parece que la movilización fue, digamos, como la primera, para decirlo en términos que se utilizan todo el día, les entró la primera bala. Me parece que fue ahí. Exactamente. E inclusive, si uno mira la movilización del 2 de octubre, también por primera vez el gobierno reconoce el atraso salarial que tienen los trabajadores docentes y no docentes con respecto al resto de los trabajadores del Estado. Porque ellos decían, todos están perdiendo salario en este contexto. Y cuando uno veía los números, los docentes y los no docentes habían perdido más salario, inclusive más que los propios del resto de los trabajadores estatales, una pérdida del poder adquisitivo alrededor del 50%. Bueno, con la movilización del 2 de octubre por primera vez el gobierno también lo reconoce y ahí pone sobre la mesa algo que tardó 10 meses en poner sobre la mesa, que es la garantía salarial y una oferta insuficiente, pero del 6,8%, cuando la propuesta inicial había sido del 1%. Recordemos que los aumentos en agosto y en septiembre fueron del 3 y del 2%. Entonces, mi conclusión es, bueno, luchar sirve.
lo que hemos hecho como sistema universitario nos permite sostenernos, porque si no lo hubiésemos hecho, probablemente el segundo cuatrimestre no hubiese estado garantizado en ninguna universidad. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Nosotros necesitamos que poder cursar y poder dar clases en condiciones de dignidad. No está bien que que existan programas de extensión que no se estén realizando por falta de financiamiento, no está bien que un docente universitario cobre por debajo de la línea de la pobreza, no está bien que las becas de los estudiantes estén aplastadas y con un presupuesto subejecutado como están ahora. Eso es lo que hoy estamos discutiendo en profundidad e insisto, con una situación que se avisora de no modificarse el presupuesto 2025, que va a ser aún peor el año que viene. Bueno, aquí vienen dos cosas que me parece que pasaron. Esto que salió el presidente Milei después de la movilización, después de lo que pasó con el Congreso, a decir: no vamos a modificar jamás y no nos vamos a mover de la educación, de la universidad pública y no arancelada. ¿Esto qué fue? ¿Un impacto en la imagen de él por el tema del financiamiento de la educación? Porque suena como sencillo decir, o por lo menos el sentido común indicaría, que era una cosa que la deberían haber dicho al principio de la discusión y del debate. ¿Sí? No vamos a discutir nunca que la universidad deje de ser pública ni el arancelamiento. Era como más sencillo, me parece, ¿o no? Sí, pero es una contradicción y viene en el mismo sentido de lo que mencionaba recién, es que se han dado cuenta del error que están cometiendo, pese a que es un gobierno que se muestra soberbio y que no lo va a asumir nunca. Recordemos que la propia plataforma electoral de Milei hablaba de la política de voucher para el sistema universitario, que es una política, que implica el arancelamiento del sistema universitario, una política de voucher que ya no quedan prácticamente países en el mundo que la apliquen. De hecho, justamente este mes Chile está dando marcha atrás con el sistema de vouchers, como hoy funciona su sistema universitario, que es sumamente excluyente comparado con el argentino. Muy por el contrario, todos los países del mundo están avanzando hacia un modelo de mayor accesibilidad, como es el modelo universitario argentino. Entonces nosotros tenemos universidades que son miradas en el mundo y en la región por su prestigio, por su excelencia académica, por su acceso irrestricto, por el impacto de la reforma universitaria. Y acá teníamos un gobierno que nos decían que nuestras universidades no sirven, porque los docentes adoctrinan, los estudiantes son fantasmas, son cajas de la política. Se encargaron de desprestigiar permanentemente a la universidad pública. Y la sociedad argentina, inclusive el propio presidente salió con declaraciones diciendo que era una universidad donde los pobres la financiaban a los ricos y que no era una herramienta de movilidad social, sino una obstaculizadora. Bueno, a los 3 días de esa declaración tuvo que decir, va a seguir siendo no arancelada la universidad. Bueno, evidentemente ahí pasa algo que el gobierno no lo termina de asumir explícitamente, pero sí lo hace implícitamente, de que cometen un error gravísimo porque se meten con el orgullo argentino, ¿no? Hoy la universidad es una de las instituciones públicas más respetadas que tenemos en nuestro país. Yo creo que este gobierno, que también dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, bueno, también lo hace con las universidades públicas, porque son una institución pública, prestigiosa, cuando tenemos un Estado muy cuestionado por todos los argentinos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay algo sobre nuestra perspectiva de futuro, sobre la posibilidad de estar mejor individualmente a partir de un título profesional, pero también colectivamente como país, porque sabemos lo que son los médicos que nos da la universidad pública, los ingenieros, los psicólogos, los veterinarios, los docentes, salen de la universidad pública argentina. Aquí hay un condimento político, vos mencionabas el tema del Congreso y del presupuesto. Que me parece que es donde, digamos, están puestas las miradas ahora. Las opciones son, digamos, que el gobierno manda un presupuesto para que no se apruebe, con la intención de prorrogar nuevamente el presupuesto. Entonces esto, digamos, dificultaría las cosas. En caso que se trate un presupuesto que se pueda aprobar a la luz de lo que ocurrió con el veto, ¿qué expectativas le genera este Congreso en el tratamiento del presupuesto y de los fondos para las universidades? Bien, mira, la verdad es que tenemos una profunda decepción con el Congreso a partir de lo que pasó con el veto a la ley de financiamiento universitario, particularmente con 84 diputados y diputadas nacionales que decidieron darle la espalda al sistema universitario argentino. Pero también es importante mencionar que, aunque no fue suficiente, hubo 160 diputados y diputadas nacionales que asumieron un compromiso con la universidad pública. Y esa es una muy amplia mayoría, que no es sencilla tampoco de construir en el Congreso. Bueno, lo logró la universidad pública.
ahí es donde nosotros ponemos nuestras expectativas de que con esa mayoría podamos construir un presupuesto 2025 que nos garantice el funcionamiento para el año que viene, insisto en esto. No nos resignamos a los mecanismos institucionales para encontrar una resolución de este conflicto, y no nos resignamos en términos de que no tenemos otra opción. Digo, nosotros creemos profundamente que nuestra responsabilidad como sistema universitario es, mediante los mecanismos institucionales y mediante el diálogo, garantizar que las universidades públicas sigan funcionando, sigan siendo de excelencia, sigan siendo accesibles, sigan estando en los rankings internacionales. Bueno, y por eso apostamos justamente a algo que nos parece central, que es el rol del Congreso de la Nación, en su rol de equilibrar poderes, en su rol de definir prioridades, y que necesitamos un presupuesto porque sabemos también la discrecionalidad a la que nos deja librados del poder de turno no contar con un presupuesto. Ya lo vivimos este año, lo hemos vivido muchas veces años anteriores también. Entonces necesitamos que se apruebe un presupuesto, que ese presupuesto sea acorde a las necesidades que tenemos y posteriormente que el Poder Ejecutivo lo cumpla a ese presupuesto también. Y por eso es muy importante fortalecer y confiar en las instituciones de nuestra democracia. En algún momento del debate quedamos como encorsetados, o por lo menos quisieron encorsetarnos en una discusión entre las auditorías a las universidades y la discusión del financiamiento a las universidades. Digamos, no sé cuál ganó o cuál relato ganaron, porque en definitiva tengo la sensación que el gobierno, a partir de lo que salió, tuvo que salir a decir Milei de sostener la educación, la universidad pública no arancelada. Me da la impresión que no le fue muy bien finalmente en esto, pero digamos fue como una suerte de chicana esto de las auditorías en las universidades. ¿Y qué pasa con el tema de las auditorías en las universidades? Sí, a ver, yo creo que fue una de las estrategias que dio el gobierno, como decía con anterioridad, para desprestigiar al sistema universitario y para así justificar de alguna manera la decisión política de desfinanciarlo. Porque además hay una mentira que es la más profunda de todas, que es las universidades no quieren ser auditadas. Todo lo contrario, corresponde que las universidades públicas sean auditadas, y yo no escuché ninguna autoridad de ninguna universidad decir nosotros no vamos a permitir que nos auditen. Ahora, la responsabilidad de auditar externamente, ¿no?, la tiene la AGN. Y acá comento qué es lo que sucede como para profundizar. Las universidades tienen distintos mecanismos de control internos y externos, no solamente a través de sus consejos directivos y superiores, sino que también realizan auditorías internas cuyos informes los remiten mensualmente a la Secretaría de Educación, ex Ministerio de Educación. Luego están las auditorías externas que se realizan, que acá tenemos un problema como Estado argentino, que no es de las universidades, que es cómo funciona la Auditoría General de la Nación. Hoy, la AGN no tiene nombrados los funcionarios que aún le restan porque el Congreso de la Nación y en particular Martín Menem no han nombrado los funcionarios que restan en la AGN para que ese mecanismo de control pueda funcionar. Que no solamente audita a las universidades, también audita a las empresas públicas y a todos los organismos autárquicos del Estado, ¿no? Entonces, a ver, el gobierno empezó en abril a decir las universidades no se quieren auditar y hasta octubre no hicieron absolutamente nada cuando es su responsabilidad avanzar sobre las auditorías externas sobre las universidades. Bueno, ahora salieron con lo de SIGEN, ¿no? Ahora salieron con lo de la SIGEN. Digo, más allá de la discusión de si eso es constitucional o no es constitucional por la autonomía universitaria, bienvenido sea que hayan puesto por primera vez en 10 meses alguna herramienta sobre la mesa para que avancemos en la transparencia, que es una obligación de todo el Estado argentino. Ahora que van a auditar, ¿va a aparecer el financiamiento de las universidades? Porque además recordemos que la situación más grave hoy en la universidad la tenemos en materia salarial, que representa el 90% del presupuesto de cada universidad. Esa materia salarial son recibos de sueldo que pasan todos los meses por la Secretaría de Educación de la Nación. Es decir, el problema de financiamiento que hoy tenemos, saben perfectamente el gobierno nacional ha destinado cada peso hacia qué salario va y ha tomado la definición de empobrecer el salario de los docentes y los no docentes, insisto, con una pérdida del poder adquisitivo de las más fuertes que nos ha tocado en 40 años de democracia. Digo, ¿cambia la definición política del gobierno de financiar el sistema universitario ahora que han avanzado con las auditorías? Claro, porque esta es la pregunta, digamos, la discusión era, no le damos fondos porque no se dejan auditar y no sabemos qué se hace con la plata. Bueno,
Ahora, digamos, a ver, que quiero era una aclarar herramienta esto. que la tenían ellos, que era lo de la SIGEN, era una herramienta que la tenía el propio gobierno, Exactamente. ¿no? Saben qué se hace con la plata, saben qué se hace con la plata. Si no les parecía suficiente, avancen, pero avancen verdaderamente en los mecanismos de transparencia que sean necesarios. Garantizado todo eso, financien el sistema universitario, digamos. Es lo que nosotros estamos pidiendo y hay que aclararlo esto también. Jamás se negó a la transparencia desde el sistema universitario público argentino y el gobierno lo sabe. Las universidades están entre los organismos más transparentes del Estado, indicado por la propia jefatura de gabinete de la Nación. Entonces digo, me parece que haber puesto este manto de desconfianza, de desprestigio sobre el sistema universitario ha sido también muy grave por parte del gobierno y es un costo que vamos a pagar todos los argentinos, porque a nadie le hace bien que desconfiemos de nuestras instituciones públicas, menos de una de las más prestigiosas, e insisto, nosotros creemos que no ha sido más que una herramienta para desprestigiar y deslegitimar un reclamo que es absolutamente genuino, que es cursar, dar clases y trabajar en condiciones de dignidad. La pregunta que queda en esto, Piedra, es ¿por qué quiere hacer esto el gobierno? Digamos, porque la intención final era, después de haber acusado, digamos, recibo del golpe, ¿cuál era la intención? ¿Ir hacia el arancelamiento definitivamente? ¿Entendés qué es eso? Mirá, en primer lugar hay que decir que el gobierno tiene que dar algunas explicaciones de cuál es el proyecto que tiene para el sistema educativo argentino, porque hacen permanentemente diagnósticos sobre algunos problemas educativos profundos que tenemos en la Argentina, pero no, al menos en lo que yo considero con todas y cada una de las definiciones que han tomado, van en el camino equivocado a resolverlos. En lo personal, y esto lo digo a título personal, yo creo que claramente en el proyecto de país que tiene este gobierno no entra la universidad pública. No entra porque tienen una mirada de un país excluyente, tienen una mirada de un país desigual. Y la universidad pública es sinónimo justamente de movilidad social ascendente, es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de progreso, es sinónimo de productividad. El 60% de la innovación tecnológica que se produce en nuestro país se produce en las universidades públicas, la investigación científica. Eso para el sistema productivo es absolutamente trascendental, para el crecimiento de la industria es absolutamente trascendental. Bueno, eso es lo que también estamos discutiendo cuando discutimos financiamiento universitario. Pareciera que eso para el gobierno no es trascendente en un mundo que se rige por la economía del conocimiento. Yo creo que apuestan por el negocio de la educación y no la educación como un derecho humano fundamental. Y creo que ahí tenemos diferencias de concepción muy elementales. Pero tenemos también una Constitución Nacional y tenemos también una trayectoria como argentinos desde la Ley 1420, donde hemos definido ya como país lo trascendente que es la educación pública para nosotros, y creo que ahí, como corresponde, y en el marco de una democracia representativa con instituciones que hay que defenderlas, también tenemos que ponerle un límite al poder, porque haber sido electo presidente no quiere decir que uno pueda hacer todo lo que uno quiera. Hay límites en democracia. Mira, también. si tuvieras que hacer un cálculo de en cuánto el gobierno decidió desfinanciar el sistema universitario público argentino, no tan solo con lo que ha ocurrido este año, digamos que ha mandado menos plata, sino con lo que proyecta para, valga la redundancia, en el proyecto de presupuesto del año que viene. ¿Qué estimás que el gobierno, digamos, está reduciendo del presupuesto universitario? Las estadísticas que se hablaban es que llega a un recorte para el año que viene de alrededor del 40%. Para que nosotros nos demos dimensión de lo que estamos hablando este año, es 3 veces más profundo el ajuste de este año que el ajuste de López Murphy en el 2001. Recordemos lo que pasó en el 2001, ¿no? 3 veces más profundo el ajuste de este año. Una de las críticas que se le ha hecho a los movimientos, digamos, que han resistido todo esto es que no hubo pronunciamientos muy fuertes con un recorte que hizo también Sergio Massa a la educación. Entonces dijeron, no hemos visto ni manifestaciones, ni marchas, ni nada de esto en ese recorte a Sergio Massa. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, en lo personal quiero mencionarlo también. Yo estoy muy orgullosa del movimiento estudiantil argentino porque si algo que tiene es coherencia. Nosotros nos hemos manifestado absolutamente siempre en defensa de la universidad pública, independientemente de a qué partido pertenecía el gobierno de turno.
En lo personal, a mí me tocó ir al Congreso de la Nación a debatir la ley de financiamiento educativo que proponía Massa con un incremento del 8% del PBI, y yo lo dije en el Congreso de la Nación, el ajuste que estaban haciendo sobre educación, sobre el programa de Conectar Igualdad, sobre las becas Progresar, el ajuste que estaban haciendo en un contexto inflacionario con un retraso en el envío de las partidas presupuestarias. Y si uno, por ejemplo, puede entrar a las redes de la Federación Universitaria Argentina, que es el organismo que me toca conducir, anteriores presidentes van a ver que hay manifestaciones, encuentros, publicaciones, justamente denunciando este tipo de situaciones en todos los gobiernos, con muchísima contundencia. Ahora bien, también hay una cosa que hay que diferenciar: la contundencia de la movilización del 23 de abril y el nivel de conflictividad que hubo durante todo el año tiene que ver con la dimensión de la crisis que estamos atravesando. No se puede comparar en términos del impacto que tiene sobre el sistema universitario lo que acabo de mencionar: 3 veces más profundo el ajuste hoy que durante el gobierno de López Murphy. Entonces la reacción es equivalente también al proceso de ajuste que uno está viviendo. Están poniendo verdaderamente y profundamente en riesgo la universidad tal cual como la conocemos. Hay funciones que hoy ya no se están cumpliendo. Hay carreras programas de extensión y de investigación que no se están llevando adelante por falta de financiamiento. Salidas a campo porque no tenés plata para el colectivo que lleva a los chicos a un determinado viaje o determinado territorio a realizar su actividad. La Universidad Nacional de Quilmes nombró esta semana que cierra la carrera de informática estoy hablando, con lo trascendente que es por falta de financiamiento. Ya a inicio de año tuvimos cupos en un montón de carreras para cursar por falta de financiamiento. Docentes, estuve hace unas semanas con la secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos hablando de carreras de ingeniería en general. La gran mayoría de los docentes trabajan en la industria y tienen algunas horas en la universidad porque van justamente al aula a contarles a los chicos lo que está pasando en el ámbito de la industria, cuáles son las discusiones que se están dando en el ámbito privado, en el ámbito del desarrollo. Esos son docentes que hoy se están yendo porque dicen: o ni siquiera me está alcanzando lo que cobro en la universidad para pagarme el transporte para ir a dar clases, o porque la verdad que en otro país de la región, en una universidad privada enfrente o en cualquier otro país del mundo, me ofrecen más por el nivel de formación que yo tengo. Estamos hablando de gente que se preparó toda la vida para estar adentro de un aula. ¿De cuánto es la caída del salario docente y de cuánto es la pérdida del poder adquisitivo de los cálculos docentes de y no docentes? Los cálculos que hablan los gremios son una pérdida del poder adquisitivo alrededor del 50%. Esa mayor caída está en los meses de diciembre, enero y febrero, donde la inflación fue la más alta durante este gobierno y el incremento salarial estuvo muy por debajo. Nosotros imaginémonos que cuando hablamos de la gran mayoría de la planta docente, hablamos de los docentes de categoría simple, que son normalmente personas que tienen varios trabajos, obviamente, por la dedicación de horas, pero son salarios que van entre los 120.000 y los 300.000 pesos. Cuando hablamos de dedicación semi-exclusiva, estamos hablando entre los 300 y los 600.000 pesos. Y un docente de dedicación exclusiva, que, insisto, se ha preparado toda su vida, que tienen normalmente estudios de posgrado y que le dedican más de 30 horas, alrededor de 30 horas semanales a la universidad, no llegan al 1.000.000 de pesos. Cobran entre 700.000 y 1.200.000 pesos. Después hay salarios que están por encima que son en base a la antigüedad. Muchos docentes que hace 30 años que están dando clases cobran más por la antigüedad que por la dedicación. Entonces digo, ¿cómo pretendemos tener una educación pública de calidad? Insisto, cuando según un informe que ha elaborado el propio SIN, más del 60% de los no docentes están por debajo de la línea de la pobreza, y más del 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánta expectativa tenés puesta en el tratamiento del presupuesto en el Congreso? ¿Pocas, mucho, no, más o menos? A ver, yo vengo diciendo lo siguiente, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Como decía Antonio Gramsci, a veces pesimista de la razón, pero optimista de la voluntad. Creo que tenemos que tener la responsabilidad de no resignarnos. Tenemos que tener la responsabilidad de ser optimistas, la responsabilidad de apostar por los caminos institucionales, insisto en esto,
porque lo que está en juego es el sistema universitario tal cual como lo conocemos, y creo que la Argentina no está dispuesta a que las generaciones que hoy están atravesando la universidad, pero todas las que vienen después también, no tengan esa posibilidad de transitar la universidad como nosotros lo hemos hecho, con esa oportunidad de mi hijo el doctor y lo que eso representa para nuestro país, ¿no? Entonces, creo firmemente que no tenemos ninguna posibilidad de quedarnos de brazos cruzados ni de resignarnos ante este gobierno. Hay que seguir levantando la voz, hay que seguir denunciando lo que está sucediendo y hay que seguir encontrando cada espacio donde nos escuchen para encontrar una solución, ponerlo en juego. Siempre en una cosa que a mí me parece fundamental, que nos enseñó la universidad este año, en el marco de una unidad y de una pluralidad de las voces también muy importantes. Quienes estamos llevando adelante esta lucha tenemos muchísimas diferencias entre nosotros, entre las agrupaciones estudiantiles, entre los estudiantes, los docentes, las autoridades, y sin embargo nos convoca a todos una causa común, que es la defensa de la universidad pública, y eso no lo tenemos que perder. Gracias por venir, Piera, muy amable. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer enorme. Muchas gracias, muy amable.